En Europa hay muchas naciones que se llamaban católicas porque esa era la religión de la mayoría de sus habitantes. Pero hay, de entre todas ellas, 5 que se pueden considerar realmente naciones católicas, en el sentido de que existen por la decisión de los que vivían en ellas, en ser fieles a la fe católica. Esas 5 naciones especialmente católicas en Europa son Polonia, Irlanda, Bélgica y las 2 que integran la península ibérica, Portugal y España. Su historia, repito, es una historia que está enlazada de una manera inseparable con el catolicismo. Polonia sufrió varios repartos entre sus poderosos vecinos. Unos eran rabiosamente protestantes y otros eran no menos rabiosamente ortodoxos. Polonia permaneció, a pesar de esos repartos, porque sus habitantes decidieron seguir siendo católicos y no ceder a las pretensiones de los que las habían dominado. De mismo modo, Irlanda, que se tuvo que defender de la invasión inglesa y del acoso de la religión anglicana en unas condiciones de extrema pobreza y de gran persecución. Bélgica es una nación que existe porque decidió seguir siendo católica cuando se produjo la independencia de los entonces llamados Países Bajos, y el norte se hizo calvinista y ellos, en cambio, decidieron seguir fieles a la fe de sus mayores, incluso soportando la invasión de sus antiguos hermanos. Lo mismo podemos decir de España y de Portugal, que en este caso se tuvieron que enfrentar por la recuperación de la tierra con los invasores, que eran musulmanes. Es decir, estas 5 naciones han tenido que enfrentarse a dominaciones de otras religiones, luteranos, ortodoxos, anglicanos, calvinistas y musulmanes, pero ellos han decidido ser católicos, y eso no ha sido solo en defensa de la tierra, sino en defensa de su cultura. Y de una cultura, la palabra cultura viene de culto, de una cultura que nacía de esa fe en la Iglesia Católica, de la fe en Jesucristo, tal y como lo enseña la Iglesia Católica. Pues bien, esas 5 naciones católicas, bueno, casi todas ellas, la antigua fe está muy mermada, pero en todas permaneció un resto de fieles que no se han rendido. Y digo que en casi todas ellas la fe está muy mermada porque hay que hacer una excepción. Me refiero a Polonia. Polonia no es un resto lo que ha permanecido, sino que la mayoría de la población sigue siendo fiel a la fe de sus mayores. Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido recientemente en Polonia, que es el llamado Rosario de las Fronteras, cuando miles de polacos han rodeado las fronteras del país con mar o por tierra para rezar el rosario. Algunos han pensado que era un acto racista o un acto xenófobo contra los emigrantes. No es verdad. Ellos lo que estaban es elevando sus súplicas a Dios para que defendiera a su país, protegiera a su país de las amenazas que vienen de fuera, sobre todo el secularismo, también, por supuesto, del terrorismo islámico, del ese islam de tipo radical, pero muy especialmente del secularismo, que perciben como el mayor de los peligros. Ahora, después de Polonia, le imita Irlanda. Un gran paso adelante. En Irlanda está previsto para el año que viene un referéndum para ampliar la ley del aborto, que allí existe, pero que es una ley, la actual, muy restrictiva. Quieren ampliar la ley del aborto para dejarla prácticamente libre y, por supuesto, convertirla, como por desgracia existe en España, en un derecho. Pues bien, ahora acaban de lanzar también en Irlanda el proyecto del Rosario de las Fronteras, en defensa de la vida. Es un gran paso adelante en Irlanda. La Iglesia está allí, en ese país, muy golpeada. La influencia que tuvo en el pasado prácticamente ha desaparecido, debido en buena medida a los escándalos, desgraciados escándalos de pederastia en una parte del clero. Este Rosario de las Fronteras en Irlanda es un signo que es realmente esperanzador. Estoy seguro de que no tardarán en imitar a estas 2 naciones las otras 3 naciones católicas. Bélgica será más difícil porque es la que está más castigada por la crisis del secularismo, pero estoy seguro de que esto va a ocurrir.
Y me parece que estamos ante una vuelta a la Europa católica, una vuelta a esa recuperación de las raíces cristianas del continente que tantas veces pidió San Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI. Es decir, un continente que cuando se ha alejado de sus raíces cristianas se ha entregado a lo peor de sí mismo, incluso ha sido el fermento del mal en otras naciones, por ejemplo, en Latinoamérica. Creo que este rezo del Rosario de las Fronteras en los dos países, uno ya ha ocurrido y el otro va a ocurrir, es como unos brotes verdes que anuncian la primavera. Cuando el pueblo se pone de rodillas, con el rosario en la mano, elevando los ojos al cielo para que le proteja, ese pueblo ya no se pone de rodillas delante de los señores de este mundo. Si vuelve la Europa cristiana, la Europa católica, tenemos todavía esperanza en el viejo continente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.